Vamos a introducirnos ahora en la palabra del Señor. Yo quiero que nosotros hoy podamos meditar en la palabra. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que vayas buscando esa carta, esa epístola, porque hoy vamos a estar recordando una vez más lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todos los días lo hacemos porque cada vez que nos levantamos por la mañana, nos miramos al espejo, si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si hay gozo en nuestro corazón porque Dios nos está ayudando, si verdaderamente nos sentimos perdonados, nos sentimos cambiados, restaurados, es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es por nuestros esfuerzos. De hecho, llevo más de 30 años sirviendo al Señor y he llegado a una conclusión ya hace tiempo. Pero cada año que pasa, cada día que pasa, estoy más convencido que las fuerzas humanas no valen para nada si Dios no interviene. Como pastor me he encontrado en la situación de tener que aconsejar y atender problemas de todo tipo durante meses, en algunos casos años, y no ha habido resultado alguno hasta que el poder de Dios se ha manifestado. Muchos han acudido a mí pensando que yo tengo esa palabra de vida eterna. Sabéis que solamente hay uno que tiene una palabra que provoca en nosotros el resultado de la vida eterna. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Y en todo este tiempo que he podido aprender todas estas cuestiones, cada día me doy cuenta un poco más que por mucho que nosotros nos esforcemos, que por mucho que nosotros lo intentemos, que por mucho que querramos tener buena intención en nuestra vida, no vale de nada si primero Jesucristo de Nazaret no interviene en nuestras vidas. Y todo eso es posible, es decir, es posible que Dios intervenga en tu vida, no porque tú eres muy majo. Es posible que Dios haga algo en mi vida, no porque yo soy maravilloso y soy el pastor. Es posible que Dios restaure tu matrimonio, es posible que Dios cambie tus adicciones, te libere de esas adicciones que te están controlando, pero no porque tú seas muy majo, muy maravilloso o porque seas muy religioso. Eso es posible, es decir, el poder de Dios interviniendo en tu vida es posible porque en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio que tú y yo debíamos pagar para tener relación con el Padre. Por eso es muy importante que lo recordemos, que no nos olvidemos de esto, que nosotros seamos conscientes que aunque nosotros nos sentimos bien, entre comillas, en algunos momentos con nosotros mismos, de nada sirve sentirte bien contigo mismo si no eres consciente, si no entiendes que el propósito por el cual Dios te salvó no es solamente sentirte bien contigo mismo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo hizo porque detrás de esa acción, detrás de ese sacrificio, detrás de esa situación tan terrible, tan tremenda, donde clavado en una cruz Él recibe el peso, la carga de tus pecados, de los míos y de toda la humanidad, lo hizo no solamente para que haya algo de bendición en nosotros, sino que detrás de eso hay propósitos de Dios. Dios tiene un plan, lo hemos dicho muchas veces, y en ese plan entran aquellos que quieren entrar en ese plan, porque esa es la realidad. No se trata de solamente decir: Jesús,
sálvame. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, restáurame. Y Dios lo hace, nos ama tanto que Él es capaz de hacerlo en un segundo. Pero, ¿por qué no nos lleva a su presencia inmediatamente? ¿Por qué en el mismo momento de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si ya somos salvos, por qué no nos lleva a su presencia? ¿No sería mucho más fácil? ¿No sería realmente mucho más eficaz? Y entonces solamente con haber hecho una oración y decirle: Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por todos mis pecados, me humillo delante tuyo, te reconozco como Señor y Salvador, reconozco que he caminado en perdición, pero ahora reconozco que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mí. Entonces, Señor, acepto lo que tú hiciste en la cruz, perdona mis pecados y límpiame. Y lo decimos, y en ese momento sucede un milagro, y es el milagro del nuevo nacimiento. Existe ese milagro, sucede el milagro de que en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces la pregunta que nos hacemos y deberíamos hacernos: y entonces, ¿por qué si en ese momento soy hijo de Dios no me llevó a su presencia? ¿Por qué me deja 20, 30, 40, 50 años en esta tierra con las probabilidades que tengo de meter la pata y apartarme? ¿Usted ha preguntado eso alguna vez? Ay, Señor, si el día que te conocí me hubieras llevado, ¿no? ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos errores hubiéramos evitado en nuestra vida? ¿Cuántas caídas y luego tener que volver a levantarse nos hubiéramos evitado? Pero claro, hay una razón por la cual eso es así. Y la razón es que Dios tiene propósitos detrás de cada uno de los que Él salva. Nuestras vidas no son solamente un pasar por esta tierra y nada más. Algunos, lamentablemente, no encuentran propósitos en su vida. No entienden por qué siguen vivos. Lamentablemente, algunos incluso hasta deciden quitarse la vida porque no tienen sentido, no encuentran razón por la cual seguir adelante. Escuchaba el otro día unas estadísticas. En España, la segunda causa de mortandad en la franja de edad de 9 años a 19, la segunda causa de mortandad en esa franja de edad es el suicidio. Y uno dice: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un niño con 9 años, con 10 años, esté pensando quitarse la vida? ¿Cómo puede ser? Teniendo todo por delante. Y muy sencillo, porque el ser humano ha ido quitando a Dios de su vida continuamente, y en las casas, en los hogares, ya no existe propósito alguno. Ya no se les siembra a los niños la razón por la cual han nacido, la bendición. Algunos padres se dedican pura y exclusivamente a maldecir a sus hijos. Es que no tendrías que haber nacido. Es que con lo que comes tengo que trabajar el doble para mantenerte. Es que con lo que gastas, es que va creciendo tu pie, fíjate. De un mes para el otro tengo que comprarte otra vez zapatillas. Eres gasto encima. Te cuesta estudiar. Al menos me hubiera salido listo. Y eso es lo que algunos padres dicen. Y aunque no lo digan con su boca, lo hablan y lo manifiestan con su actitud. Déjalo. Si no quiere estudiar, déjalo. Es un burro. Que se dedique a trabajar. ¿Que se dedique a trabajar? Algunos jóvenes prenden eso en el corazón. Yo no voy a estudiar, Yo no voy a estudiar. Yo quiero que con 16 años a mí ya me permiten trabajar, me voy a ir por allí. Y lo único que hacen es estropear su vida porque piensan que la vida es solamente, trabajar, ganar algo de dinero, vivir un poquito, desahogados en esta vida. Y luego cuando te llegue la muerte ya veremos qué hacemos. Pero la vida es mucho más.
Es mucho más. Porque si no fuera más, Cristo no hubiera muerto por ti. Porque si la vida solamente fuera esto, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Y ahí es donde, conociéndole a Él, empezamos a entender que hay mucho más. Y yo te quiero hablar de eso. Porque llevamos hablando todo el año de fruto, de dar fruto que glorifique a Dios. Y seguimos insistiendo en esto. Pero el fruto Dios lo quiere dar en base y en relación a un propósito suyo, no al propósito tuyo. Porque a lo mejor hoy estás aquí con un propósito tuyo y has llegado hasta este lugar y estás aguantando un poquito esto con tu cabeza desconectada, con tu móvil viendo yo que sé qué, porque algunos con la excusa de que ahí tienen la Biblia, ¿verdad? Madre mía. Algún día tendrían que hacer un programa de estos para que en cualquier momento, aleatoriamente, ¿habéis visto cómo estas cámaras en las canchas de baloncesto en Estados Unidos que te enfocan? Bueno, un programa que de repente los que están todos con el móvil, ¡tuc!, te escogiéramos y aparece aquí lo que estás viendo. Ah, amigo, qué temor de Dios habría. ¿Ah? Eso de andar chateando, ¡ay, qué rollo del pastor! Y el otro, sí, es cierto. Y ponen cara así como, gloria a Dios. Un desastre. Hay un propósito, hermanos. Y yo realmente quiero hablaros de eso. Porque no tiene sentido recordar lo que Jesús hizo si perdemos de vista el para qué lo hizo. No solamente el por qué, sino el para qué. Algunos tienen muy claro el por qué. Lo hizo porque yo era pecador y lo hizo porque Él quería salvarme y lo hizo porque Él me amaba. Pero no están, hoy no quiero que solamente nos centremos en eso, porque es necesario entender el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué eres salvo? ¿Para qué aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Para qué Jesús pagó lo que pagó en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Y entonces, para eso quiero que vayamos, para entenderlo un poquito, a Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. En este capítulo 2, bueno, la Biblia está llena de revelación de la voluntad de Dios, donde nosotros podemos entender todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero yo quiero detenerme en dos para qué. ¿Para qué? Así que pregunta al que tienes a tu lado, hermano, ¿para qué te salvó Dios? ¿Ah? Pregúntale, ¿para qué te salvó? ¿Ah? Tampoco vayas en plan chulo diciendo, ¿para qué te has salvado? Como diciendo que no vale para nada. No. Hoy vamos a entender para qué nos salvó Jesús. Y ahí empezarás a entender el por qué te salvó y el por qué todavía no te ha llevado a su presencia. Amén. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 4, dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Bueno, no hay nadie que tenga más misericordia que Dios, ¿vale? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y dice, y te empieza a hablar del primer ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó Jesús? Y bueno, lo dice la palabra del verso 7. Para mostrar lo que Él es capaz de hacer en una vida, en una persona,
que está deshecha, que está rota, que no tiene esperanzas, que no tiene relación con Dios, que mira la vida de una forma sin esperanza, sin ganas, o aunque tenga esperanzas y ganas, la tienen en situaciones equivocadas, en propósitos equivocados. Y entonces empezamos a entender que Cristo Jesús te mantiene vivo aquí. ¿Sabes para qué? Para mostrar lo que Él es capaz de hacer en una vida. ¿Y mostrárselo a quién? Mostrárselo principalmente a los que están a nuestro lado. Y entonces empezamos a entender por qué el fruto. Porque cuando Cristo Jesús llega a una vida deshecha, rota, algunos han llegado a los caminos del Señor porque fue la última bala que les quedaba. Fue la última oportunidad que dijeron, vamos a ver, lo he intentado todo. Algunos han intentado con la droga, la juerga, mujeres. Han intentado, no sé, con cuestión el materialismo, trabajar, ganar. Y teniendo todo lo que tienen, se siguen sintiendo vacíos. Se siguen sintiendo que no tiene sentido sus vidas. Suecia, uno de los países más avanzados y desarrollados de Europa, es uno de los primeros países en depresión, tasas de depresión y de suicidio. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Suecia, un país tan próspero, tiene esa realidad. Y la respuesta no es otra, sino que no han entendido lo que Dios puede hacer en sus vidas. Han dejado a Dios de lado. Suecia, un país que fue cuna de misioneros, que llenaron de misioneros el norte. De hecho, en Argentina, las asambleas de Dios se llama Unión de las Asambleas de Dios. Porque cuando llegaron misioneros desde Estados Unidos, ya se habían encontrado y se encontraron allí misioneros de Suecia a Argentina, desde Suecia. Te estoy hablando en el año 1900. Hace más de 100 años. Ellos tenían carga de llegar y evangelizar el mundo porque entendieron el porqué. ¿Qué ha pasado con ellos? Se han olvidado de lo que Cristo puede hacer y se han olvidado de que la responsabilidad mayor que tiene un hijo de Dios es mostrar a los que tienen a su lado que Cristo Jesús puede cambiar todas las realidades. Cristo Jesús puede cambiar todas las realidades. Cristo Jesús puede cambiar todas las realidades. Escúchame bien, Cristo Jesús puede cambiar tu realidad, la tuya, tu realidad. Sí, que llevas años luchando, peleando, a ver si algo mejora en tu vida. Pero en el fondo lo que estás haciendo es negar el poder de Dios, porque Cristo Jesús murió para que mostremos a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia, no de la tuya, sino de la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios se manifiesta, ¡ay! ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia todo? Empieza Dios a obrar, no por obras tuyas, no por capacidad tuya ni mía, sino porque Dios, que tiene gracia en abundancia, amor en abundancia, dice, es que no solamente le quiero salvar, sino que quiero mostrarles a todo el mundo que cuando yo intervengo en una vida y la salvo, el antes no tiene nada que ver con el después. Y esto es tremendo, porque eso nos da razón para seguir adelante. Somos esa respuesta de Dios al mundo. Tú eres la respuesta de Dios a tu familia. Tú eres la respuesta de Dios a tus vecinos. Tú eres la respuesta de Dios a Pamplona y a Navarra.
Tú eres la respuesta de Dios para aquel que sin tener a Cristo en el corazón está en este momento desesperado. Y aunque no lo diga, tarde o temprano, puede que ahora estén engañados a sí mismos porque parece que todo va bien, pero en la vida llegan momentos donde todos nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo, sacrificio y tanto tiempo? Qué manera de desperdiciar el tiempo. El domingo pasado hablábamos, hay que redimir el tiempo, hay que aprovecharlo. Y algunos terminan con esa carga en el corazón diciendo, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy todos los días orando y buscando de Dios? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué Cristo me salvó? Pues yo te voy a decir, para que a través tuyo se vea lo que Dios puede hacer en una vida. Entonces, el Hijo de Dios ya empieza a entender que no puede estar escondido. El Hijo de Dios es alguien que tiene una responsabilidad con este mundo. Aquel que es hijo de Dios y dice, no, conmigo no va el tema. Te digo, pueden pasar dos cosas. Una, o estás tremendamente engañado, enceguecido por el diablo, o dos, no has nacido de nuevo. Yo en esto soy muy claro. El que tú tengas una Biblia en tus manos y me vengas aquí todos los domingos y cantes las canciones que cantamos y cada vez que me saludes me digas Dios te bendiga, pastor, a mí no me dice nada. Nosotros somos conocidos por el fruto. Y un fruto que glorifica a Dios. Y si Dios está diciendo a través de su palabra que Cristo Jesús manifestó su amor, su misericordia, su poder, transformándonos, es para algo. Y ese para algo, ese para qué, está en mostrar a través de tu vida, de nuestra vida, el poder, la transformación y el plan de Dios en cada uno de nosotros. Te voy a decir algo, no aquí dentro, nada más. Algunos se esfuerzan mucho para mostrarlo aquí. Hermano, Dios me ha salvado para servirle. Yo quiero ser esto, lo otro, de aquí. No, pero mira, acuérdate del mensaje del domingo pasado. El siervo es siervo en todos lados. Dios te salvó para mostrarle a tu hijo esto. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios manifestada en su bondad para contigo. Para eso Dios te ha permitido también tener hijos. A tu esposa tú le tienes y a tu esposo tú le tienes que mostrar esto. Tú le tienes que mostrar la gracia de Dios para que vean que el que era ya no es y el que es tiene que ver con Dios. Y cuando entendemos esto, entonces empezamos a ser genuinos. Empezamos a ser personas con propósito en la vida, que puede venir lo que venga, puede pasar lo que venga. Yo cuando leo las cartas del apóstol Pablo, y cómo puede ser, ¿no? Cuando le escribe a lo mejor a los filipenses, él estaba preso, pasándolo muy mal, y le anima a los hermanos a que se regocijen en el Señor. Claro, uno dice, pero claro, es que Pablo lo decía, si hubiera escrito realmente lo que sentía. Mira, yo creo que la palabra de Dios es la revelación de Dios, porque había momentos donde Pablo también manifestaba que se sentía solo, pero nunca el apóstol Pablo negó el para qué Dios le escogió. Le escogió para llenar el mundo del evangelio, de la palabra y mostrar que si él, habiendo sido un asesino, un perseguidor de la iglesia, podía servirle a Dios como le estaba sirviendo, entonces esto era para todos. Y ahí es donde está nuestra fe. ¿Para qué te salvó Dios? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Pero no solamente para eso. Hay otra razón por la cual todavía Él no te ha llevado. Hay otro para qué.
Dice en el mismo capítulo 2 de Efesios, en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, ¿vale? La salvación, aquel que te diga que tú tienes que hacer muchas cosas para ser salvo, te está mintiendo. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra tuya te hace salvo. Al contrario, te engaña y te aleja más de Dios que para qué. Nosotros primero somos salvos y nuestras obras tienen que ver con nuestra condición de salvación. No es que hacemos obras primero para recibir salvación. Es al revés. Y entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ¿vale? Creados en Cristo Jesús, nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces la pregunta es, ¿para qué continúa Cristo Jesús obrando en mi vida? Sencillo, para que yo no solamente muestre al mundo lo que Dios puede hacer en mi vida, sino para que yo sea capaz de andar en esas obras preparadas por Dios que traen bendición al que anda en ellas. Y cuando hablamos de esas obras, de ese camino de bendición, estamos hablando de un camino, de unas obras que Dios preparó que tienen que ver con sus promesas. Tú dices, a ver, este será el camino del Señor, será estas las buenas obras que Dios preparó, que haga esto, que haga lo otro. Mira, toda obra que Dios ha preparado para sus hijos, siempre, si tú quieres saber si es de Dios o no, acuérdate de esto, siempre glorifican a Dios. Si después de lo que tú has hecho no se despierta alabanza y adoración a Dios, a lo mejor lo has hecho para ti, lo has hecho para otro, o lo has hecho porque tenías que hacerlo y nada más. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la gloria a Dios. Si tú estás aquí y has venido al culto, es una obra buena, preparada, porque es el Señor el que nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos no valoran lo que es el estar el cuerpo de Cristo juntos, pero fijaos que el participar de la mesa del Señor es un privilegio dentro de la comunión del cuerpo de Cristo. Esto no es comer un poquito de pan, un poquito del fruto de la vid y ya está. Por eso nunca nosotros emitimos esto a través de internet. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre animo y saludo a todos nuestros amigos, hermanos, la fe que nos están viendo a través de internet. Yo siempre les animo, ¿sabes a qué? A que busquen una iglesia, a que tengan comunión con el cuerpo de Cristo, porque esa es una buena obra que Dios preparó. Dios preparó una serie de acciones en las cuales si nosotros caminamos en ellas, nosotros vamos a ser bendecidos. Y yo no sé cuántos de los que estáis aquí queréis bendición para vuestra vida. Entonces tienes que aprender a caminar en las buenas obras. No son buenas obras según tu criterio. Las buenas obras, dice aquí la palabra, que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Quiere decir que cuando tú eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, has sido creado para andar por unas obras que Dios estableció. Por poner un ejemplo, cuando Dios dice, yo quiero que hagas una obra para con el que tienes a tu lado, yo quiero que le ames a pesar de todo. Yo quiero que hagas una buena obra, que te preocupes por los que están a tu alrededor y no me conocen, por eso quiero que ores. Esa es una obra preparada por Dios para que solamente la pueden transitar aquellos que han nacido de nuevo. Porque orar no es hablar y decir cuatro cositas, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la esencia, con la identidad que Dios nos da como hijos de Dios. Y entonces un hijo de Dios tiene la confianza de saber que donde quiera que estemos Dios nos va a escuchar. Por eso Él dice, ora. Hay una buena obra preparada, ora.
Hay una buena obra preparada para ti, que eres una nueva criatura, que eres creación de Dios. Y ahí está la diferencia. Es imposible andar en las obras que Dios preparó si no eres creación de Dios, si no eres nueva criatura. Algunos lo intentan y se frustran, imitan, intentan. Bueno, voy a hacer un culto, ¿cómo hay que orar? ¿No? Y hay que hacer esto, lo otro. Algunos dicen, bueno, Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro y los repiten, pero no entienden la esencia de la enseñanza del Padre Nuestro. Cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, algunos no quieren que la voluntad de Dios se cumpla ni siquiera en su vida, pero repiten. Y a veces no, repetimos como loros. Padre nuestro que estás en los cielos, y vamos con la metralleta. Amén. Volvemos para el otro lado. Amén. Y decimos, wow, ¿cómo he orado hoy? No, soy un intercesor. No, porque las obras que Dios preparó son para aquellos que son nueva criatura, que son creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Dios te creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado un ámbito ahí correcto y propicio de obras, de acciones, para que aquel que es nueva criatura camine en eso y entonces haya bendición, haya manifestación del poder de Dios, haya comunión con Dios. Y no nos enteramos a veces y nos olvidamos que el simple hecho de ser una nueva criatura, de que lo que hizo Jesús en la cruz, de salvarnos, claro que trae bendición, somos nueva criatura. ¿Eres nueva criatura para qué? Para mostrar al mundo lo que Dios puede hacer, pero para andar por las obras que Dios Él ha establecido, en las que tú, si eres hijo de Dios, debes de andar. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Quieres saber más buenas obras o me callo? Esposas, sujetaos a vuestros maridos como quien se sujeta a Cristo. ¿No? Estoy notando poner la extracción fuerte porque algunos ya se está quedando sin aire. ¿Qué me está diciendo? Iglesia, hijos de Dios. A ver cuántos creyentes hay aquí, cuántos cristianos que han nacido de nuevo, que son nueva criatura. A ver, levantar la mano. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué barro! Esto es una bendición. Buena obra para ti. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Mateo 28. Y entonces, cuando nos olvidamos de todo esto, encontramos muchos cristianos desorientados. Vienen a la iglesia y dicen, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Y para qué vas? No sé. Aquí estoy. Hay un ambiente majo. Es el único sitio donde cuando entro me saludan. Encima, Dios te bendiga. Todos con una cara así, como si se alegraran de que yo estoy aquí. A ese sitio hay que ir. Es gratis. No me piden nada. No me exigen nada. De vez en cuando escucho alguna cosita que me anima, pero están así desorientados. Y va pasando el tiempo. Y sigue pasando el tiempo. Y luego te encuentras con cristianos que dicen, bueno, hermano, ¿qué has hecho en toda tu vida? ¿Qué has hecho, hermana, en toda tu vida? Y he ido al culto. Amén. No dejes de congregarte. Pero tú te piensas que Dios te salvó para venir solamente al culto. Dios mío, ya puedes orar para que no entre la persecución y nos cierren la iglesia. Para estar aquí, para escuchar y aguantar al pastor, para cumplir ciertos ritos.
No, Él te salvó para que seas capaz de caminar por esas obras que Él preparó, que cuando tú caminas como debes caminar en esas buenas obras, empiezas a ver el fruto y el resultado de lo que Dios puede hacer. Entonces, cuando tú eres capaz de caminar obedeciendo a las palabras, a las promesas de Dios, a las ordenanzas de Dios, en esa autoridad, sabiendo que tú puedes porque eres hijo de Dios, tú puedes porque eres hija de Dios, porque esas buenas obras Dios no las preparó para el que no tiene a Cristo, las preparó para aquellos que son creados en Cristo Jesús. Hemos sido paridos por el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Entonces cambia nuestra mentalidad. Y ya no llegas aquí diciendo, ¿y para qué vas al culto? Y no sé, ahí voy, ahí me decís, ¿para qué voy a ir pronto si no tengo nada que hacer? Y entonces ahí empieza, ¿para qué? Venimos un rato antes, para edificación, para bendición, para atención, para estar preparados con nuestro corazón. Y uno dice, ¿me entiendes, no? Profundo lo que dicen algunos. Se han olvidado que hay un para qué. Se han olvidado, han dejado de lado, no han conocido, algunos por ignorancia y otros porque no han querido preocuparse un poco más en conocer el para qué. Se han olvidado de que, chicos, si esto es todo, qué decepción. Yo renuncio. Yo no quiero ser pastor, porque si esto es estar un culto aquí y predicar un mensaje y bueno, y dar de vez en cuando algún que otro consejito, si eso es todo, pues no, Cristo me salvó, Cristo me dio propósito en la vida. El mundo tiene que ver lo que Él es capaz de hacer en una vida, por eso hay un antes y un después, pero también Dios me preparó para que todo lo que Él preparó en los cielos, aún antes de que yo naciese, iba a traer bendición, renovación, restauración, reconciliación. Todo eso que preparó Dios para mí, yo en la autoridad que Cristo Jesús me dio, pueda caminar en esas buenas obras. Gloria a Dios. Solo hay una condición. Solo hay una condición, un requisito para que esto sea así. No sé si estás entendiendo bien todo lo que estoy diciendo, pero yo espero que cuando salgas de aquí, tú salgas siendo consciente que no eres un número, que nosotros no estamos puestos aquí para contar cabezas de ganado. Tan, 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 tan. No, Dios no te trata así. Dios te conoce por nombre y apellido. Dios vino a tu vida para salvarte. Él ha hecho algo que nadie podía hacer en tu vida, pero hay un para qué. El para qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Para que seas capaz de caminar. Y cuando uno camina en las buenas obras, el primer beneficio es uno. Pero luego los que están al lado, madre mía, anda que no se enteran. Cuando tú caminas, me vas a decir que no se va a enterar la esposa. Cuando tú caminas en esas buenas obras, bueno, solamente hay una condición. Todo esto tiene y está sujeto a una condición. Encontramos en el versículo 11 de este capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! La única condición para que estos dos para qués
se cumplan en nuestra vida, se ve aquí. Ser cercanos, estar en Jesús a través de la sangre de Cristo. Y cuando la palabra se está refiriendo a la sangre de Cristo, no es una reliquia como algunos quieren poner, que dicen, bueno, aquí tenemos en un botecito 4 gotas de la sangre de Jesús que alguien las guardó y demás. Bueno, yo no me creo nada, no te creas nada de eso, porque en 2000 años, anda que los discípulos con el miedo que tenían iban a estar con un frasquito para coger algo de sangre. No tiene nada que ver con la realidad. Cuando habla de la sangre, está haciendo alusión a lo que nosotros hoy vamos a recordar. Porque dice que nosotros hemos sido hechos cercanos a pesar de lo que éramos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Jesús no lo hubiera hecho, nosotros ni podríamos mostrar al mundo el poder de Dios, ni podríamos andar en las buenas obras que Él preparó. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derrama su sangre, todo el mundo, toda persona, toda mujer, hombre sobre la faz de la tierra, da igual su condición, da igual su incapacidad, da igual el nivel de pecado, da igual la dureza que pueda haber. Todos, sin excepción, hombres y mujeres que se acercan a Jesús y aceptan lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pueden convertirse en nuevas criaturas que son capaces de mostrar al mundo la bendición de Dios y a la vez caminar en esas obras que Dios ha preparado. Nadie puede hacerlo si no es a través de Cristo Jesús. Ser un religioso te puede calmar la conciencia, pero ser un cristiano, ser limpiado por la sangre de Jesús, ser allí fortalecido por la acción de Dios en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso te cambia la vida. Eso nos transforma al punto de dar sentido a nuestra vida. De allí que, claro, si te olvidas de dónde Cristo te ha sacado o no tienes muy claro de dónde te ha sacado, puede ser porque nunca te ha sacado de ningún sitio. Y a lo mejor hoy tienes que acudir a Jesús para que esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario pueda hacerte cercano. Somos cercanos por el sacrificio de la cruz. Somos cercanos a Dios por el sacrificio, por la sangre derramada. No somos cercanos por nuestras capacidades o nuestras decisiones. Somos cercanos a Dios por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso celebramos la mesa del Señor. Por eso recordamos el día en el que nuestro Señor Jesús, sabiendo que ya llegaba al final de su ministerio en la tierra, porque algunos piensan que Jesús ahora está de vacaciones. A mí la palabra me dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Si hay alguien que está preocupado por tu vida, ese es Jesús. Jesús es el que está ahí intercediendo. Padre, mira ahí a este, al otro, a la otra. Mira qué torpeza, mira cuánta incapacidad. Oh Señor, viene el diablo acusando. Mira, este que es un hijo tuyo, se ha equivocado. Y ahí está Jesús. Jesús escuchando las oraciones de arrepentimiento, viendo los corazones del que se da cuenta que ha hecho malas cosas y volviéndose a Él, y entonces puede haber perdón, porque en la cruz del Calvario la sangre de Jesús limpió todos nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Si no fuera por su sacrificio, nada hubiera cambiado en nosotros. Nada. Y esto tiene que provocar gozo. Por eso animamos, siempre que venimos, lógico, entramos dentro de una solemnidad, porque esto no es cualquier cosa, no es decir, bueno, a ver, Lugier, deme un poquito de ese pan que tienen por ahí. Otros se van al extremo. No,
ese pan santo, sagrado, lo hemos comprado creo que en el Eroski. No quiero hacer propaganda a nadie, pero creo que de ahí lo hemos traído. Son símbolos. Esto nos recuerda el cuerpo de Jesús clavado en una cruz. Porque esa noche cuando Él fue entregado, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan que tenía. Pero le dijo, mirad, dentro de un momento yo voy a ser sacrificado por vosotros. Y Él partió el pan y es como mi cuerpo va a ser molido, va a soportar todo el peso del pecado, va a ser terrible el sacrificio que voy a tener que hacer, como si este pan despedazado, roto, ¿verdad?, fuese mi cuerpo. Y cada uno de vosotros podréis participar porque el sacrificio de Jesús es para todos. Por eso los repartió, no le dio solamente unos cuantos, los repartió a todos. Y además también tomó una copa y dijo, después de haber cenado, dijo, gracias por esta copa. Y dice, esta copa es mi sangre. Y volvemos otra vez al símil, a la imagen, al tipo que Jesús estaba usando. Es mi sangre que por vosotros es derramada. Está diciendo, mi sangre va a ser derramada por vosotros. Sangre que va a sellar un nuevo pacto. Un pacto que ya no depende de tus fuerzas y de tus capacidades, depende de tu fe. Porque por fe nosotros aceptamos lo que Jesús nos ha dado. Y cuando tú tienes fe en tu corazón para decir, yo acepto, Jesús, lo que hiciste en la cruz del Calvario, entiendo entonces, nazco de nuevo, empiezo a vivir. Y esto tiene un sentido espiritual muy fuerte, muy importante. Por eso la palabra siempre aconseja, no participes de esto. No participes de esto a la ligera. Algunos lo participan sin discernir. Han llegado y dicen, bueno, esto es rito, es costumbre. Todo tiene un sentido espiritual. Desde luego que nosotros no solemos prohibir a nadie que quiera coger el pan y demás. Lo que pasa es que según la actitud con la que tú participes de todo, así también es la bendición para tu vida. Si tú piensas que por comer un poquito de este pan o beber un poquito de esta copa, tu vida va a cambiar, te equivocas. Tu vida va a cambiar si dejas que la sangre de Cristo Jesús te reconcilie con el Padre. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.